nós teremos o professor César Rodrigues Garavito. Ele vai falar sobre litigância climática baseada em direitos humanos. O professor César Garavito é professor da Clínica de Direito, presidente do Center for Human Rights and Global Justice e diretor fundador do Earth Rights Advocacy da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Estudioso e praticante de direitos humanos e justiça ambiental, cujos interesses recaem principalmente sobre mudanças climáticas, direitos de povos indígenas, biodiversidade, direitos da natureza, direitos humanos e empresas e o movimento de direitos humanos. Professor César, é uma grande honra para nós da Abrampa tê-lo aqui conosco. Agradecemos imensamente que o senhor tenha aceitado o nosso convite e o senhor tem a palavra pelos próximos 20 minutos. Obrigado. Voy a hablar en español para mayor tranquilidad de todos, pero primero quiero agradecer la invitación de Abrampa, una organización y una asociación que nosotros admiramos mucho aquí en la universidad y que obviamente tiene un papel importante en este trabajo de litigio climático. Pues esta conversación con Abrampa y con los colegas, las colegas que vienen trabajando el litigio y la investigación sobre cambio climático, de la manera como ha llegado a los tribunales y de la manera como ha sido tratada por argumentos de derechos humanos, ya tiene algunos años, con algunas de las personas aquí presentes, con Joana y con Natalia y con otros, pues obviamente hemos venido avanzando en estas conversaciones a lo largo de los años, en diferentes estudios que hemos realizado y que los centros respectivos han hecho. Entonces, para hoy quería hacer una charla un poco distinta. Voy a cubrir muy rápidamente, en unos 5 minutos, como el panorama general de las cifras, pero me voy a concentrar luego en las tareas que faltan por hacer. Y la premisa de esta charla es que, como en todo campo profesional, en todo campo jurídico que se va consolidando, pues obviamente comienza a haber cierta concentración de las acciones y los actores en unos pocos tipos de trabajo, en unos pocos tipos de acción. Y mientras tanto, pues quedan vacíos algunos otros espacios que es importante llenar. Entonces, como Abrampa tiene un lugar de liderazgo en Brasil, en pensar estrategias jurídicas, lo que voy a hacer entonces es resaltar dónde veo yo esos espacios todavía por atender, por llenar. Entonces, básicamente lo que tenemos es que después de 20 años, el primer caso que se intentó litigar a través de derechos humanos, argumentos de derechos humanos para impulsar las acciones de los gobiernos, muy poquitos comparativamente de empresas, fue hace exactamente 20 años, en el 2003. Ahora yo estoy publicando un libro que cuenta la historia de ese capítulo inicial. Yo hice entrevistas con todas las personas que litigaron el caso, la activista que lo litigó y los abogados que lo litigaron. Y hablando con ellos y con ellas, se da uno cuenta de lo improbable que era esa idea hace 20 años. Obviamente, 20 años después, como sucede normalmente en la práctica jurídica y mucho más en la academia, cuando ya todo funciona, todo el mundo dice que era obvio que iba a funcionar, pero hace 20 años o cuando era más improbable, ciertamente tanto las organizaciones de derechos humanos como muchos académicos veían este tipo de litigio con escepticismo en el mejor de los casos y con cierta sarcasmo en el peor de los casos. Eso todo está en el libro que va a salir. Ahora, lo que sí ha pasado en estos 20 años y sobre todo en los últimos 8 años, de acuerdo con la base de datos que llevamos aquí en el Climate Law Accelerator, que está centrada solamente en casos basados en derechos humanos. Obviamente hay otras bases de datos más comprensivas, más incluyentes, como las de Columbia y las de LSI, que son sobre todo tipo de casos climáticos. Nosotros lo que hacemos es complementar esos esfuerzos, profundizando y analizando a profundidad casos basados en derechos humanos. Y Natalia les puede compartir ahí el link
a la nueva página de CLX. Y lo que hacemos en estos casos también es llevar como el panorama y el inventario de nuevos litigios de ese estilo. Ya en lo que hemos documentado va más de 250 claro, ahora se volvió lo que en relaciones internacionales se llama una cascada de normas, un caso tras otro, en el que, y como una cascada, como una cachoeira, un caso impulsa a otro, y hay cierto momentum, cierto ritmo ahora que hace que, de hecho, organizaciones que hace incluso 5 años pensaban que esto no era un asunto relevante, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos que pensaban que este no era un asunto de derechos humanos, ahora abren programas, afortunadamente ahora abren programas nuevos sobre cambio climático y litigan y hacen advocacy sobre litigios de este tipo. Ahora, no voy a centrarme por lo corto del tiempo y porque no puedo mostrar los slides en las tendencias, porque eso es mejor verlo en una gráfica. Pero en términos sencillos, 20 años después, tenemos, como decía, más de 250 casos. El 84% están centrados de nuestra base de datos en litigios contra gobiernos y 16% contra empresas. Esto ya es un lugar común, digamos, todos los reportes de las diferentes universidades y los diferentes centros muestran esta asimetría, pero es una asimetría que se ha venido moderando un poco. Hay más litigios hoy que hace 3 años contra empresas. Hay litigios bien promisorios, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, contra empresas o que hacen lo que se llama greenwashing o que definitivamente tienen un modelo de negocios como muchas empresas de petróleo que directamente contradicen las recomendaciones incluso de los organismos más centristas sobre energía, como la Autoridad Global de Energía, la Agencia Global de Energía. De tal manera que ahí está, hay un avance, pero sigue habiendo un frente abierto muy amplio que nosotros en CLX hemos explorado con colegas en Brasil y vemos que todavía cuesta mucho trabajo y hay mucha menos familiaridad en Brasil y también en otros países de América Latina en relación con litigio sobre empresas por oposición a litigios contra el Estado. No voy a entrar en las razones por las cuales esa asimetría se da, pero está ahí todavía. Y la otra asimetría tiene que ver con la presencia geográfica de los litigios. Todavía Europa da cuenta de la mayoría de estos litigios, pero regiones como África, hace poco hicimos un estudio y publicamos un artículo solo sobre Sudáfrica y comienzan a dinamizarse, digamos, esas jurisdicciones. América Latina definitivamente y Brasil de manera muy destacada se ha unido a esta tendencia. La primera vez que yo estuve en Brasil hablando de estas cosas con colegas brasileños fue en el año 2016 y en ese momento era una idea y ya Brasil está obviamente, digamos, a la vanguardia en términos de número de casos y muchas veces en la innovación de los casos, con el caso Fondo Clima, Fondo Amazonas y otros. Y por último, quisiera destacar que hay una asimetría en relación con los problemas de cambio climático que son tratados a través de este litigio. Un autor bien conocido sobre gobernanza climática, David Victor, dice en un artículo interesante que el cambio climático no es un problema, es realmente un conjunto de problemas. Cambio climático es una especie de aglutinador, de nombre común que se utiliza para hablar de problemas analíticamente distintos y políticamente distintos. Uno es el problema de la mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero. Otro es el problema de la adaptación, que afecta particularmente a países del sur global que no tienen forma, digamos, los recursos y los programas para lidiar o enfrentar, luchar contra los efectos que ya son inevitables, los efectos de las ondas de calor, de la elevación del nivel del mar, que están en este momento afectando a todos los países alrededor del mundo y por tanto ahí el desafío es adaptarse. Y aún menos hay litigio basado en derechos humanos en relación con lo que se llama
en las negociaciones internacionales pérdidas y daños, loss and damage, que son los asuntos de justicia global, de compensaciones por efectos a los cuales ni siquiera es posible adaptarse hoy, sino simplemente que ya son, como dice el nombre, pérdidas y daños que hay que reparar. Está comenzando a sentarse las bases para litigios de este tipo basados en derechos humanos. Nosotros estamos haciendo algo de trabajo en el sur de Asia sobre esto, pero ahí, como ustedes tal vez han oído, en relación con las negociaciones que se hacen en el contexto de la COP, de la Cumbre de Cambio Climático, este tema, a pesar de que estaba en la agenda pública de países del sur global y las islas del Pacífico, por ejemplo, lo pusieron sobre la mesa desde el comienzo de las COPs hace ya un buen tiempo, hace 30 años, apenas el año pasado recibió una atención explícita y protagónica en la COP de Egipto. De tal manera que el derecho sobre las reparaciones climáticas, sobre loss and damage, y mucho más el derecho de reparaciones climáticas basado en derechos humanos, está en una fase incipiente, y para quien esté interesado en hacer una contribución y participar, digamos, en esta fase más formativa del derecho internacional, este es un tema fascinante y urgente. Termino señalando formas de trabajo futuro que nosotros en nuestros estudios y nuestro trabajo con diferentes organizaciones de abogacía y de litigio, vemos que está surgiendo de manera interesante. Uno tiene que ver con trabajo sobre, y aquí estoy hablando de nuevo sobre tipos de derechos, y esto es una discusión con el movimiento de derechos humanos. Yo vengo de un trabajo largo como académico y de abogacía en derechos humanos, y el trabajo que hago es en parte dialogando con los expertos, las expertas en cambio climático y derecho ambiental, y en parte dialogando con los colegas de derechos humanos. Para los que vienen de una tradición de derechos humanos, hay temas interesantes para trabajar. Uno son los derechos de las futuras generaciones, que ya no está en pañales, como decimos en español, no está tan crudo, tan inicial. Ya hay, por ejemplo, unos principios rectores, totalmente de derecho blando, soft law, que hicieron algunos expertos y expertas del sistema de principios de Maastricht, pero falta muchísimo por hacer. Faltan más casos, faltan principios como los que desarrolló la Corte alemana en el caso Neubayer, para detallar exactamente en qué consisten los derechos de las futuras generaciones, qué bases tienen constitucionales, qué bases tienen en el derecho internacional. Hace poco el Comité de los Derechos de los Niños publicó un informe sobre este tema que creo que vale mucho la pena ver para quienes estén interesados en este tipo de nueva frontera, digamos, del litigio basado en derechos humanos. Otro es otro tema con el que el aparato, la arquitectura de derechos humanos tiene dificultades y hay que fortalecer, son las responsabilidades extraterritoriales. Sobre eso también hay unos principios Maastricht, sobre eso también hay obviamente una discusión grande en el campo de empresas y derechos humanos, y sobre eso también hay algunos pronunciamientos interesantes, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva de 2017. Sin embargo, falta mucho por hacer, y creo yo que el tema que va a poner esto a prueba es el de pérdidas y daños, loss and damage, porque el asunto va a ser qué responsabilidad tienen agentes, ya sean estatales o empresariales, del norte global por daños que están sufriendo fundamentalmente países del sur global. Y obviamente estos efectos son extraterritoriales. El caso que va más adelante en esto es un caso de un demandante peruano contra una empresa alemana, el caso de RWE. Y por último, en términos de las dificultades y los desafíos que tiene el derecho de los derechos humanos, quisiera resaltar el que ya mencioné, de las responsabilidades en virtud de mecanismos y normas de derechos humanos que tienen las empresas.
Algunos de ustedes pueden haber seguido el debate histórico sobre los principios rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, que cumplieron ya 10 años. Yo estuve en esa época muy dedicado a trabajar sobre empresas y derechos humanos y me tocó ver en primera fila cómo había una división abierta entre organizaciones que defendían una aproximación más de derecho duro, de un tratado sobre empresas y derechos humanos, y otros que defendían derecho blando, como terminó siendo la solución de los principios rectores que lideró la oficina de John Ruggie, el ex relator de empresas y derechos humanos. Ese marco fue criticado y sigue siendo criticado por ser muy flexible y muy suave. Sin embargo, yo he escrito en diferentes lugares y yo sigo defendiendo que fue un comienzo, fue una base, un paso mínimo, pero que da un punto de partida que se puede explotar. Y en asuntos climáticos, eso fue hecho en el caso más interesante, en la sentencia más interesante que tenemos, que es el de la Corte de Distrito de La Haya en Holanda, en el caso contra Shell, donde la Corte, Shell, la compañía petrolera holandesa, ahora tiene diferentes sedes en diferentes partes del mundo, pero en ese caso, que también hay un estudio de caso a profundidad en nuestra página web, lo que hizo la Corte fue decir, en virtud de un argumento de derecho privado, de derecho civil holandés, interpretó ese derecho privado a la luz de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Entonces, incorporó por vía de interpretación un marco jurídico que no es vinculante, que es el de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Entonces, creo yo que a través de este tipo de estrategias de abogacía, de litigio, se puede aprovechar lo que existe, que es fragmentario, que es insuficiente, pero que es útil en el sistema internacional de derecho internacional de derechos humanos, específicamente sobre empresas y derechos humanos.